Sí, yo digo, sí, pero no se quita de ellos. Yo digo como por el parque. Entonces digo más bien la iglesia. ¿Uno, dos? Pues de hecho, más el, pues más. Yo veo. Cierto. Yo siempre me preguntaba qué manera de pues el hermano no está. no es. El aparato ahí. Pero él responde desde allá, ¿cierto? Ahora no entiendo por Eso se ve patente. Una boutique. Pero a veces la señora se da. Sí, Eso es. Cuando veía el allá donde Dime, ya ¿cómo era hay? la mercancía. está el internet. No, ahí el segundo no, el tercero. Hables que ¿Lo eso ves? no Vamos de pie. Cierre sus ojos por un momento, hable con Dios. Entréguele todas sus cargas, su vida, este momento. Hable con Dios. Gracias, Señor. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Sí, Señor. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Gracias por cada cosa y momento que vivimos. Gracias, Dios. Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más en todo que no ves. Tu presencia será siempre mi placer. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por estar siempre de nuestro lado. Gracias. Sin
Sin ti nada seríamos. Tú lo eres todo. Tú lo eres todo, Dios. Gracias, Señor. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Vamos, si le puedes decir, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, sí, Señor. eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Gracias, Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Dale un aplauso al Señor. El canto lo dijo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Sin Dios, estamos perdidos, no tenemos nada. Pero quien busca de Dios, quien tiene a Dios, lo va a tener todo. Salude al que tiene a su lado, dele un abrazo de bienvenida, abrazo de bienvenida. Sean bienvenidos todos. Andrea. Y vamos al libro del Éxodo. El que no tiene Biblia, pues se junta con el que tenga. Bienvenido, Pelucho. Libro del Éxodo, gracias, y bienvenidos también todos los que nos ven a esta hora. Qué bueno es Dios. Gracias. ¿Qué número? Oh, perfecto, pero... Libro del Éxodo, capítulo 19. Segundo libro de la Biblia. Capítulo 17. Cuando lo tengan me avisan, de pie en la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Verso 1 y siguiente dice: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed
a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelante al pueblo, le contestó o le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel. Pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Y además a ese lugar lo llamó Masá, y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor, al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Dice el Señor. Amén. Puede sentarse. Quiero hablar con el tema tomando la mano de Dios. ¿Y qué tiene que ver este texto con ese tema? Tiene que ver mucho. Solo 3 pasos para estar aferrados a la mano de Dios. Número 1, diga conmigo la fe. Dígale al que está a su lado: la fe. Número 2, la palabra. ¿Cuál es la primera? Número 2, número 3, creer. Así que no se le vaya a olvidar. Vamos a hablar por un ratico sobre este tema. Vamos a hablar un rato sobre este tema. Y dije 3 cosas. Número 1, la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Habrán aquí algunos que tengan fe? Esa es la pregunta. Dice: y toda la comunidad israelita partió ¿de dónde? ¿De dónde? Del desierto. Bueno, todo eso pasó. Pero llega una parte donde todas estas personas atacaron al profeta Moisés. Sabemos que Moisés era tardo para hablar, pero Moisés tenía la mejor capacidad que quizá muchos no tuvieron. Moisés era obediente a Dios, y esa es una de las cosas o de las características más importantes de un creyente: ser obediente a lo que Dios diga. En el capítulo 3 del libro del Éxodo vemos la zarza ardiente y Moisés. Cuando Moisés estaba paseando y apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, hay una zarza que empieza a arder, pero no a consumirse. Ya les he explicado y les explicamos a los que no lo saben, que en ese tiempo las zarzas eran muy comunes porque era un sitio de mucha brujería. Lo que llama a Moisés era de que esta zarza ardía, pero no se consumía. Por eso llamó la atención de Moisés, y Moisés termina yendo a la zarza, pero cuando va a llegar, escucha la voz de Dios que le dice: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Y lo primero que hace Moisés no es preguntar quién me está hablando, sino quitarse las sandalias. Y cuando se quita las sandalias, termina postrándose ante la presencia viva de Dios. Y ahí es donde Dios comienza a llamar a Moisés. Pero termina Moisés haciendo un montón de preguntas, diciéndole: ¿cómo me vas a enviar a mí si yo soy tardo para hablar? Si me puedo demorar muchísimo para dar un mensaje al pueblo. Tardo para hablar era tartamudo, gago, lo que llaman aquí, a ser más explícito. Pero no era el hermano del jugador que hay por ahí. No. Este sí era más importante. Y
y muy tardo para hablar. Por eso ese tardo para hablar se demora mucho en pronunciar cualquier palabra. Pero hay algo que Dios le promete a él, a alguien llamado Aarón. Aarón iba a ser el bastón de Moisés para dirigirse al pueblo. Dios le hablaba a Moisés, Moisés solo colocaba la mano encima del hombro de Aarón y Aarón comenzaba a dirigir el mensaje. Por eso cuando tú veas en la historia que para donde iba Moisés iba Aarón, es porque era el complemento de lo que Dios quería con el pueblo. Yo hoy en la tarde transmití un pequeño mensaje en vivo que hablaba precisamente del libro de Eclesiastés, y donde Dios pide que no andes solo, sino acompañado. Y esa soledad y esa compañía tiene que ser aferrado a la mano de Dios. Todo lo que tú vayas a emprender, todo lo que tú quieras, todo lo que tú anheles, tiene que ser de la mano de Dios. Dígale al que está a su lado, de la mano de Dios. Ahora dígale al que está a su otro lado, de la mano de Dios. Esto está sonando muy maluco y lo voy a apagar. Bueno, el llamado de Moisés no era para Aarón, era para Moisés, porque el propósito era con Moisés. Por eso, cuando vamos a los 10 mandamientos, quien estaba arriba no era Aarón, era Moisés. Por eso había momentos en los que Dios hacía que Aarón se quedara. Miremos cuando en el libro del Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Lo que Abraham termina haciendo es obedeciéndole a Dios. Pero al principio quería ir con su padre y Dios termina quitándole la vida a su padre. Porque cuando tú estás pensando que tu propósito es con fulano, Dios te va a quitar ese fulano porque no estás contando con que cuál es el propósito de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Pero quiero llevarlo al punto de que entiendas que tenemos que estar aferrados a la mano de Dios para el día que caigamos no nos sintamos señalados por el mundo, sino abrazados por Dios. El papá cuando su hijo cae va y lo abraza. ¿Eso está bien o está mal? Ay, yo estoy solo hoy. ¿Está bien o está mal? Sí, bien. Y cuando su hijo peca, ¿será que lo abraza o lo condena? ¿Eso está bien o está mal? Está mal, ¿cierto? Porque obviamente el ser humano te va a condenar. Si caes te va a señalar. Nunca te va a felicitar. Y por más logros que tenga, jamás te va a aplaudir. Porque eso solamente lo sabe hacer una sola persona, que se llama Dios. Y que por eso mucha gente dice, me siento excluido, rechazado, criticado, perseguido, porque no tiene a Dios. Pero si tú tienes a Dios, no te importa la crítica del otro, sino que sigues perseverando, porque esa es mi fe. Y por más que me digan no puedo, yo soy capaz y yo lo voy a lograr. Por eso Moisés, aunque puso tantas trabas, aparte de que ya era trabado en la lengua, Dios le prometía tal cosa. Te daría una vara, te prestaré a Aarón, te daré señales. Una de las señales de Moisés fue que Moisés lanza la vara y se convierte en serpiente. ¿Y cuál es la gran diferencia? Si ellos también convertían varas en serpientes, podría ser cierto, pero algo diferente es que Moisés podía agarrar la vara de la cola, la serpiente de la cola, y volvía a ser vara. Si ellos trataban de coger la serpiente, a ellos los picaban y inmediatamente morían. Es una gran diferencia. Otra cosa, Dios le dice a Moisés, con esta vara vas a golpear el río. ¿Cuál río? ¿Cuál río? ¿Cuál río? ¿Cuál río? Ahí lo leímos. ¿Cuál río era? Río Nilo. El río Nilo. Y con la misma vara que golpeó el río Nilo, fue con esa misma vara
que estaba mandado o estaba decretado o era la obediencia de que él iba a hacer que se abriera el mar. Esa vara no era físicamente, sino espiritualmente. Que nuestra vara es la fe. Y sin fe no hay mar que se abra. Sin fe no hay piedra que haga brotar agua. Sin fe no hay cielo que se abra. Sin fe no hay milagro que realice, que te llegue. Sin fe. Por eso nuestra arma fundamental es la fe. ¿Cuál es el arma fundamental? La fe. Porque la fe es la certeza y es la convicción de lo que no se ve, pero de lo que se cree y se espera. Entonces ten fe, que aunque no lo vea y no lo espere, yo confío en que ya está, porque lo estoy declarando. ¿Están aquí? Muy bien. ¿Qué pasó? Viene la primera pregunta. Atacaron a Moisés. Danos agua para beber. La palabra de Dios dice que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le pide agua. Y ella le dice: ¿cómo me pides tú agua a mí? Tú eres judío, yo soy samaritana y no nos la llevamos. Y Jesús le dice: si supieras quién te pide agua. Es porque él la tenía tan clara que él era el único que podría darnos agua, pero el agua de la cual jamás volveríamos a tener sed. ¿Cómo así, Freddy? ¿Sí? Tú hoy estás en este lugar y necesitas una palabra, o necesitas un milagro, o necesitas que Dios haga algo en tu vida. Tú puedes hoy estar enfermo de X cosa y Dios te va a sanar. Pero déjame decirte que si tomas de esa agua que da vida, que es Dios, esa enfermedad jamás volvería a nacer en tu vida. Vendrá otra enfermedad, quizá, pero no podría ser la misma. Porque tú ya probaste del agua que sana, que es Dios, que es su palabra. Cuando Jesús pasa de camino y ve un mendigo, lo primero que le dice: ¿qué pasa? Cuando él dice: ten misericordia de mí. Y cuando Jesús se acerca y le pregunta, dice: un ángel desciende y mueve las aguas, pero siempre sana el primero que llegue al agua. Y él era una persona que estaba postrada con muchos males. No nació así. Tenía 30 y algo de años sufriendo, creo que eran 35, 37 años sufriendo de la misma parálisis, de la misma enfermedad, de la misma maldición. Y estaba esperando que un ángel o que alguien piadoso lo llevara al agua para que se sanara. Pero vino Jesús y le dijo: ¿quieres ser sano? O sea, no necesitas esperar que el agua se mueva. Solamente necesitas acudir al que te va a sanar. ¿Están aquí? Solamente decirle: quiero ser sano. Sáname. Pero no estoy enfermo, Freddy. Necesitas que Dios me abra una puerta. ¿Listo? Quiero que me abras una puerta. Y Él lo va a hacer. Porque es mi fe. Jesús viene y te pregunta, ¿y tú qué le respondes? ¿Están aquí? Me sorprendía ayer o antier, la señora Doris me llamó el domingo precisamente y me dijo: ¿cómo le parece que por la anciana que usted oró, no sé si lo recuerdan, los que fuimos el viernes a Sabaneta, que pude entrar a visitar a la señora Gloria, que se cayó, y ella aprovechó para que yo orara por una anciana de 79 años fue que dije, creo que fue, enfermísima, y Dios le cambia el diagnóstico. Una sola oración, porque quizá no fue la oración, fue la fe. Yo ya les he explicado que yo puedo ir a orar por el que quiera, pero siempre voy convencido de que a través de esa oración Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Solo Dios, porque el humano no hace nada.
Y yo vi a la señora muy mal, pero oramos, Señor, y haz tu obra y esto y bla, bla, pum, pam, pam. Pues se cambió el diagnóstico. Ahora, cáncer por ninguna parte, solo inflamación en su colon, creo que es. Y eso solo lo hace Dios. Imagínate. Y desde ese día, el primer día que entramos, no sé si también lo recuerdan, el miércoles de la semana pasada, tuve la oportunidad de orar por esta señora que se cayó. Y desde el principio le dije, usted está sana, usted está sana. Y creo que también se lo manifesté a la señora Doris y en todo tiempo lo manifesté. Le hicieron el examen de su cabeza y todo, y ahí dependían muchas cosas para operarla o algo. Y hoy que hablo con la señora Doris me dice, yo creo que hoy le dan de alta porque está completamente bien. O sea, ni siquiera tienen que operarle el radio, porque con lo que tiene... con lo que tiene, solo son 30 días y eso se lo va a organizar. Le cogen la señal. Pero esas cosas solo las hace Dios, porque hay fe. Entonces miren lo que puede hacer la fe. La fe te puede sanar, la fe te puede abrir puertas, la fe te puede dar lo imposible posible, la fe te puede sacar de un proceso fuerte, la fe te puede hacer tantas cosas que solo si tienes fe. ¿Alguien aquí tiene fe? Muy poquitos. ¿Alguien aquí tiene fe? Tenemos que tener fe. Tú tienes un negocio y para que el negocio prospere tienes que tener fe. Pero Freddy, han pasado una semana y no hemos vendido nada. Y ya se llega el sábado y se cierra la... Ustedes que tienen negocio, ¿qué cierran los sábados? O algo que puedan cerrar. Un ejemplo, sí. Se cierran las cuentas, a ver qué se hizo en la semana. No hemos hecho nada. Y al último instante, antes de cerrar, hacen mucho más que lo que hacían normalmente en la semana. Porque es mi fe. Si yo me desespero, no, todo se me va a quedar, se te va a quedar, porque fue lo que declaraste, lo decretaste. Pero no, es que hasta el último instante yo creo y yo espero, Dios lo hace. Dios lo hace. Porque entonces, ¿en quién estoy confiando? ¿Y en quién estoy creyendo? Si yo busco de Dios y me aferro a Dios, entonces tómate a la mano o de la mano de aquel que no te va a dejar caer, y que la fe te hará que la puerta más imposible de abrirse se abra. Eso es todo. Eso es todo. Yo he visto personas a las cuales les he predicado, les he profetizado y se ha cumplido. 2 personas que de la nada, sin más ni menos, Dios les abre la puerta de la cárcel y no tiene necesidad de cumplir toda su condena. Y por ahí están. Porque eso es fe. Ahora, no es porque el que la predicó, la creyó solamente, sino porque alguien se tuvo que haber aferrado a la palabra. ¿Están aquí? Voy a contarle la misma. Cuando yo oro por la vista de una señora en Manizales y de no ver nada comienza a verlo todo, eso es fe. Eso es fe. Ahora, ¿cómo se da cuenta? Su mirada estaba perdida y la entraron y acompañada en todo tiempo, y al final lo puedo ver y no veía nada. Nunca había visto. Entonces uno dice, wow, eso es fe. Y hay que seguir expandiendo y compartiendo esa fe. Por eso, si Dios un día te sana, te libera, te abre una puerta, te hace un milagro, cuéntalo. Porque es un testimonio que hay que compartir para poderle dar la gloria a Dios. No sé si está aquí. Y no sé si me entiendan. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y Moisés lo único que le dice es, ¿pero por qué pelean conmigo? Peleen con Dios, pero ¿por qué conmigo? Ahora,
¿Por qué dice él eso? Porque tenían que entender una sola cosa. Que si atacaban a Moisés, en realidad no le estaban atacando a Dios, a él, sino a Dios. Por eso cuando tú difamas a alguien de Dios, estás difamando a Dios. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Por qué provocan a ira a Dios? ¿Por qué lo estás provocando? Porque no sabemos esperar. Número 1, ¿qué dije? La fe. La fe. Sí. Ten fe. Tenga fe. Ahora, ¿qué es la fe? La certeza y la convicción. Certeza y convicción. Esa es la fe. Si seamos como Abraham. Abraham pasó por algo mucho más fuerte cuando Dios le pide el hijo y le dice hay que sacrificarlo. Pero Abraham sabía que el hijo no era de él, que el hijo era de Dios. Y que si Dios se lo dio, entonces él se lo pediría, pero también se lo regresaría. Por eso Dios te pudo haber dado un negocio, lo perdiste porque Dios un día te lo pidió, pero Él te lo va a volver a dar. Se fueron. Ahora, no trates de desesperarte para traer a Ismael una vez más, sino que aférrate no a ese Ismael, sino a Isaac, ese hijo de la promesa. Ahora quiero que entiendan algo. Número 1, dije la fe. Número 2, la palabra. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe y la palabra, el mejor complemento. El mejor complemento. Por eso, debo acudir a recibir la palabra. Debo tratar de buscar la palabra. Por eso no le dé pena cargar la palabra. Porque solo en la palabra de Dios hallarás sabiduría. Voy a decir algo que dije algún día y le ofendió a muchos. Léete todos los libros que quieras y vas a ser la persona más ignorante del mundo. Léete la palabra de Dios y vas a hallar la verdadera sabiduría. ¿Y por qué la persona más ignorante? Léete todas las novelas de todos los que te pinten. Porque esa novela solo la sabe el que la vivió, mas no el que la escribió. Y esa palabra es la revelación del Espíritu Santo en hombres y mujeres inspirados por Dios. Y aquí hallarás sabiduría. Desde cómo ser niño hasta el día de tu muerte. ¿Están aquí? ¿Cómo voy a salir de mi problema? ¿Cómo voy a salir de mi enfermedad? El que ha leído muchos libros toma todas las hierbas que le ponga el libro. Pero el que ha leído la palabra sabe que Él es el médico de médicos. Sabe que Él es el que te abre el camino. Sabe que Él es el que te saca del problema. Pero Él no es otro, es Él. Entonces, ¿a quién estás buscando? ¿A quién estás acudiendo? Número 1, ¿qué dije? La fe. Número 2, ¿qué dije? La palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el Éxodo capítulo 3, Daniela, ¿qué dice? Colabórenme ahí que ya estoy seco mientras tomo agua. Éxodo capítulo 3 y verso 13. Va a leer lágrimas. Verso 13. 13, 3:13. 3. Dijo Moisés a Dios. ¿Sí? He aquí que llegó a los otros hijos de Israel y les dijo: el Dios de vuestros padres me han enviado a vosotros. Si a ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Sigo, y me perdí yo. Ahí está sentado. Dice, bueno, le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los dioses de Israel, el que yo soy me han enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirán a los hijos de Israel,
Jehová, el Hijo de Dios de vuestro Padre, de Dios de Abraham, de Dios de Isaac, de Dios de Jacob, me han enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Amén. ¿A qué le va a decir? Yo soy el que soy. Y su nombre jamás pasará. Entonces, ¿quién es Dios? El yo soy. Yo soy. El yo soy. No es otro. Entonces, mi fe viene por el oír la palabra. Y por eso Moisés en todo tiempo no escuchó la palabra que estaba escrita, escuchó la voz de Dios que luego se escribió. Y por eso cuando va al pueblo le dice, el yo soy o el gran yo soy me envió a ustedes. Y cuando a él no le creían, entonces cosas harás por señales. Cuando tú tienes fe y la gente no te crea algo, Dios te dirá, córrete o hazte a un lado y Dios mostrará su gloria y su poder en ti para los demás. ¿Cómo? Sanándote, dándote algo que era imposible para muchos y haciendo lo posible para ti. Pero tengo que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué? Sin fe, porque eso lo dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si quieres agradar a Dios, ¿qué te pide? Ten fe. Si no tienes fe, va a ser imposible. ¿Y cómo demuestras que no tienes fe? Dudando del propósito de Dios en tu vida, dudando de lo que Dios quiere hacer contigo, dudando de lo que ya Dios te dijo que iba a hacer. Entonces, sácate de tu mente lo que el diablo te quiere poner y comienza a creer, declarar y decretar lo que ya Dios te dijo. Pero es que Dios no me lo ha dicho. Sí te lo ha dicho, que tengas fe. Y de tu fe, entonces es ahí donde verás la mano de Dios a tu favor. Sí, pero es que va a venir la angustia, va a venir la depresión, va a venir el desespero, va a venir la locura. Hombres de poca fe. Porque tenemos que estar firmes en Dios, así no haya nada. Porque si hoy no hay, mañana habrá. Y si mañana tampoco, pasó mañana. Pero algún día Dios lo hará, porque Dios cumple su promesa. Eso lo hace Dios, pero es de fe. Cuando tú sabes esperar en Dios, le estás demostrando que tienes fe. ¿Están aquí? Número 1, ¿qué dije? La fe. Número 2, ¿qué dije? Y número 3, ¿qué dije? Creer. ¿Qué le dijo? Cree solamente. Pero te dice, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así que, si crees. Entonces, fe, palabra y creer. Fe en Dios, hallar o escuchar o recibir la palabra. Y número 3, creer a su palabra. Que Dios no miente. La palabra de Dios dice que Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. La palabra de Dios es sí, es amén y es por siempre. Y se va a cumplir. Vendrá el enemigo a través de un familiar, de un amigo, de un conocido a decirte, no, tú no vas a lograr eso, no, eso es una mentira, no, esto, no, lo aquello, lo otro. ¿Y tú a quién le estás creyendo? ¿A esa voz de intimidación o a Dios? Cuando Job, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, Job estaba siendo retado no por la esposa, sino por el diablo. Para que le dijera a Dios, te maldigo. Para que le dijera a Dios, dudaré de ti. Para que le dijera a Dios, me aparto de ti. Para que le dijera a Dios, ya no te creo. Y sabes, Job terminó diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y si Dios me metió en esto, Dios me va a sacar de esto. La misma palabra de Dios dice que no hay carga que Él nos dé que nosotros no podamos soportar. Si eso que estamos viviendo es tan fuerte y aún estamos de pie, es porque Dios sabe que la podemos soportar. Él no nos va a dar una carga que no podamos llevar. Por eso Él le dice al mismísimo Satanás, porque Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, y Él le dice, listo, hazle lo que quieras, pero no le toques la vida. Cuando le va y le pide permiso a Dios para tocar a Job, entonces listo, puedes ponerle la llaga, puedes ponerle la herida, puedes hacer lo que quieras, quitarle todo,
pero no le toques la vida. Por eso a veces, ay, es que vienen tantas pruebas, claro, y faltan más, y vienen más, y vamos a ver más. Pero Dios estará ahí por delante. Siempre, siempre. Porque cada cosa tiene un propósito. Cada lágrima tiene un propósito. Cada momento fuerte tiene un propósito. Cada dolor en tu vida tiene un propósito. Solamente es aceptar ese propósito. O tratar de entender cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Entonces, voy a tratar de hacerlo. Listo. Y cada vez va a ser mucho más la duda. Y cada vez van a ser muchas más las preguntas. Porque jamás entenderemos los designios de Dios. Pero, si ya no vamos al entender, sino al comprender, entonces comprenderíamos que tiene un propósito. Algo nos quiere enseñar Dios con el momento duro, con el momento cruel, con los momentos de dolor, con el tiempo de lágrima. Porque sin desierto no hay palacio y sin batalla no hay corona. Así que no hay guerrero que no haya llorado, no hay uno solo que no derramó alguna lágrima. Jesús lloró, dice la palabra. Jesús lloró para llegar al palacio, a la casa del Padre. O sea que se vale llorar, sí, pero no quedarse en la lágrima, sino avanzar y perseverar. Porque el reino de los cielos es para valientes. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Ahora nosotros podríamos preguntar, Dios, ¿quién soy yo para que me pasen todas estas cosas? Es que esto no depende de quién yo sea. Esto depende de quién Dios es en ti. Es decir, Dios lo es todo en mí. Él es el que va a pelear por mí. Y Él es el que me va a dar lo que tanto he esperado o por lo que tanto he sufrido. ¿Están aquí? Amén. Bueno. Entonces Él dice, el Dios de sus antepasados. Pero lo deja muy claro. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En ningún instante dice Dios de Ismael. No, porque Ismael no contaba. Así que mientras tú no mates todavía lo que hablamos la semana pasada, entonces serás ese Ismael rebelde. Y entonces Dios te quiere como ese Jacob para hacer un propósito en ti. ¿Quieres que se cumpla ese propósito? Número 1, tenga fe. Número 2, y número 3. ¿Y cuál de esas 3 es más importante? Pues todas, porque las 3 son una sola. Él dijo, habló de la fe, padre de la fe. Él habló de la palabra, que viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra. Y número 3 dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Esas 3 cosas se complementan para lograr ser una, que es la fe en la palabra de Dios. Si yo tengo fe y le creo a Dios, voy a creer en su palabra. Entonces voy a ver su poder a mi favor. Pero tienes que tener fe, porque Dios jamás se ha apartado de ti. ¿Están aquí? Vamos al libro del Apocalipsis y terminamos. El último libro de la Biblia. El último libro de la Biblia, al que mucho le da miedo. Pero Apocalipsis es revelación, no es terror. No es que te voy a arrancar la cabeza y vas a echar fuego por las orejas. No. Apocalipsis va más allá. Mira, es tremendo. Capítulo 1.
Cuando lo tengan me dicen. Dice en el verso 4 y siguiente: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que viene en las nubes, y todo lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Pero aquí dice: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y más adelante dice, en el verso 17: al verlo caí a sus pies como muerto, pero Él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Él está diciendo: no tengas miedo. No se la voy a leer toda porque entonces entraría en confusión. Y dirían: ay, Dios mío, pero es que aquí hay una gran advertencia. No, no tengas miedo. Solo tenga fe. Solo busque la palabra. Y solo crea. 3 cosas fundamentales, las cuales las digo en una sola frase: creo, confío y espero. Creo en Dios, confío en Dios y espero en Dios. Qué tremendo. Pero si quieres aferrarte a la mano de Dios, solo 3 cosas fundamentales. Ahí está la ayuda que viene del Padre. No se desespere por lo que digan en otros lugares u otra gente. Confíe en Dios. Muestre su valentía. Muestre su fe. Que yo no demuestro mi fe diciendo, hablando tanta babosada. Yo demuestro mi fe con los actos, creyendo hasta el último instante, y aunque esté caído, sigo fortalecido. Porque Pablo lo dijo: juntamente estoy crucificado con Él. Entonces tiene que doler. Tiene que dolerte, porque si no te duele, no has sido crucificado con Él. Por eso lo que a ti no te duela, no te causa sacrificio, jamás te lo vas a disfrutar. Los sueños se sueñan, se sufren y se lloran. ¿Por qué? Al final se gozan. De lo contrario, jamás lo vas a gozar. Porque lo que es tan fácil nunca te traerá satisfacción. Tiene que dolerte a Jesús para traernos bendición, para limpiarnos de toda iniquidad, para sanarnos, para estar con nosotros, para bendecirnos y protegernos. Le tocó morir en la cruz por usted y por mí. Y por eso Él se siente contento y satisfecho, porque Él lo hizo con amor. Y le dolió, cargó la cruz, lo abofetearon, lo traspasaron, lo crucificaron, lo maltrataron. Póngase usted en los pies de Jesús. Póngase usted en los pies de Jesús. Daniela, ¿le gustaría ser como Jesús? Muy duro, ¿verdad? A lágrimas. Mariana. Susana. Kevin. Marlene. Alberto. Ana, Lundari, Yolanda. ¿Les gustaría ser como Jesús? Y yo traje un látigo para experimentar con el que diga que sí. Porque causa dolor. Porque te tiene que traspasar, te tienen que herir. Entonces,
Necesitamos es aferrarnos a la palabra para que nos duela un poquito. No aguantamos nada. Para que nos duela un poquito. Mire cómo apedrearon a Esteban. Mire Pedro cómo lo crucificaron con la cabeza para abajo. Mire otros les arrancaron la cabeza. Y nosotros no hemos pasado ni el 0,1% de lo que esa gente pasó. Pero aférrate a Dios y tu carga va a ser más llevadera. La palabra de Dios dice: mi carga es ligera y mi yugo es llevadero. Ligera es su carga. Ligera es su carga. No cargues con el yugo opresor humano, sino que carga con la corona que Dios te quiere dar. Porque bueno es Dios para con el que es bueno. Esto lo dice en la palabra, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, no andes en el consejo del malo. Ay, pero es que aquel hace maldad y le va bien. No importa, no andes en ese consejo. Persevera tú de la mejor manera, porque al final la recompensa viene de Dios y va a ser duradera. Ahorita que le decía a Susana, el sol, la palabra de Dios dice: el sol sale tanto para buenos como para malos. O sea, Dios bendice tanto a buenos como a malos. Pero una cosa es tener la bendición, otra cosa es tener al que bendice. Y nosotros necesitamos tener al que bendice para hallar la verdadera bendición, porque lo demás es pasajero. Y Dios quiere darnos lo que un día el diablo nos robó. Así que persevere, tenga fe, suelte lo que tanto ha dolido, suelte el pasado, suelte la herida, suelte lo que tanto le ha causado daño en su corazón, y esté tranquilo y feliz, porque lo demás vendrá por añadidura. Y yo sé que de hoy en adelante veremos lo imposible posible, y veremos la mano de Dios haciendo justicia a nuestro favor. Ese es el mensaje que les traigo. Aférrate a Dios y vas a ver cómo Él lo hace todo perfecto. Solo un pequeño instante y lo vas a ver, pero hay que hacerlo. Ponte de pie y habla con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No importa cómo estabas, lo que importa es hoy cómo Dios va a volverte a moldear, como esa gran vasija. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche, por hablarnos a nuestra vida y a nuestro corazón. Mi alma está rota y herida, pero tu gracia la restauró. Gracias, Señor. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que aunque pecador soy, me ciego más, hoy veo yo, perdido y engañado, ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado para darnos su salvación. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En muchas ocasiones vamos a tener que ser quebrantados, porque Dios quiere vasijas nuevas.
Entrégale esta noche la carga, el odio, eso que todavía tienes en tu corazón y en tu mente a Dios. Y despójate de eso. Y tómate más bien de la mano de Dios para que salgas de este lugar renovado, renovado. Y más que eso, fortalecido con la mano de Dios. Gracias, Dios. Señor, tanto los que aquí están como los que nos ven a esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego la carga de cada uno de nosotros, Señor. Quita de nuestro corazón lo que no nos deja ver más allá, lo que no nos deja progresar. Quita, Señor, todo odio, rencor, resentimiento, amargura, rechazo, desespero. Y ayúdanos, Señor, a creer y entender, confiar y esperar de que tú tienes el control y de que algo grande tú estás haciendo. Obra el milagro que hemos visto imposible. Obra la sanidad que hemos visto complicada. Obra el camino, obra el cielo y haz a nuestro favor lo que tanto hemos esperado. Y en tus manos ponemos cada una de nuestras familias y familiares. Obra en ellos el milagro. Eso que tanto cada uno de ellos necesita. En el nombre de Jesús, Señor, mueve tu mano esta noche y danos la fuerza para seguir teniendo fe, aferrados a tu palabra y creyendo en tu promesa. Señor, yo vamos a ver la gloria de Dios a nuestro favor. No temas, solo confía que Dios nos dará la victoria. Y lo que tanto veíamos imposible, Dios lo hará a nuestro favor en el nombre de Jesús. Para darnos su salvación. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno es Dios. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el jueves a las 6:30 de la tarde. Ahora sí, denle un abrazo al que está a su lado. Dios bendiga a todos los que nos vieron. Vamos con confianza, abrácenla sin temor. Dios bendiga a todos los que nos vieron.